Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. El día de hoy voy a tratar el tema de diferencia entre dependencia y adicción. Aparentemente suena igual, ¿no? Las diferencias son muy marcadas. La dependencia se da de una manera involuntaria. ¿Qué significa? Que yo no tengo la voluntad de consumir algo. Es que de repente, por ejemplo, han habido un largo proceso en el cual me han estado aplicando insulina, de repente he tenido tratamiento para la migraña, he utilizado cafeína, o de repente yo sufro de esquizofrenia y consumo neurolépticos, o también puede ser de que yo sea una persona que tiene problemas de ansiedad crónica y consumo inhibidores de la recaptación de serotonina, la sertralina, la paroxetina, por ejemplo, ¿no? Que es muy conocida por producir un síndrome de descontinuación. No hablamos de adicción, es un síndrome de descontinuación. ¿Qué significa? Que si lo suspendo bruscamente el medicamento, se va a notar esa dependencia física que hay por haber consumido la medicación largo tiempo, ¿no? Bueno, tendríamos que precisar también de que, por decir, esto es consecuencia normal de la actividad de un medicamento a nivel de un receptor. Entonces nosotros podemos hablar de una dependencia física y de una dependencia psicológica. En la adicción, en cambio, es muy diferente, porque la adicción hay, digamos, una actividad voluntaria, no hay un uso médico. Aquí el médico, por ejemplo, el médico no te va a recetar sustancias ilegales, ¿no? Tampoco te va a recetar el médico, por ejemplo, que fumes o que tomes alcohol, ¿no? No. Entonces hay un uso no médico. Y aparte también se emplea estas sustancias para conseguir placer, entre comillas, ¿no? Y hay un patrón de policonsumo. Aparte de eso, obviamente, hay otras características como compulsividad, falta de control de impulsos. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad, donde más bien en la adicción tenemos la dependencia física, que es la fisiológica, y también la dependencia psicológica. Podríamos decir entonces de que en toda dependencia no necesariamente puede haber una adicción, pero sí en toda adicción hay una dependencia, ¿ya? También en la adicción hay conducta compulsiva. Esta conducta compulsiva obviamente es repetitiva para buscar una sensación gratificante. Entonces significa de que la persona va a consumir esta sustancia o va a hacer la misma actividad, o la persona simplemente va a recurrir a otras personas. O sea, me explico. Hay adicciones reportadas como adicciones químicas, por ejemplo, a las sustancias ilegales, también al alcohol, a la nicotina, ¿no? A sustancias, o sea, a productos químicos, ¿no? Esta es la adicción química, pero la adicción a una actividad podría ser, por ejemplo, la adicción al trabajo. Hay personas que no paran de trabajar. Todo el día trabajan y hasta los fines de semana también trabajan. ¿Por qué? Bueno, es que cuando nosotros, repetimos el acto y buscamos una sensación de gratificación, significa, por ejemplo, de que ya hay una modificación en el cerebro de la persona, sobre todo en el núcleo accumbens, donde se produce grandes niveles de dopamina en el cerebro. Esto ocurre principalmente cuando nosotros consumimos sustancias ilegales.
Bueno, sabemos pues que hay sustancias psicodislépticas como la marihuana, tenemos la cocaína, el LSD, ¿no? El opio, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto modifica nuestro cerebro y obviamente hay un cambio de conducta. El núcleo accumbens comienza a producir dopamina con estas sustancias y viene incluso después el síndrome de abstinencia. Es muy importante tomar en cuenta también que una actividad puede producir también una sensación de gratificación o de recompensa en el núcleo accumbens. Por ejemplo, en la adicción al trabajo se dice que la recompensa o gratificación sería porque la persona va a percibir plata y la persona de repente, la plata o el dinero es algo especial para ella. Entonces, en realidad, ¿cuánto es que la persona es adicta al trabajo o en realidad es adicta al dinero? Lo que le gusta es ver dinero, ¿no? Pero obviamente dedicándose a un trabajo. También podríamos tener como adicción no química la adicción al internet. Algunos mencionan, por ejemplo, la adicción a las compras compulsivas. Hay gente que compra cosas que definitivamente no satisfacen las necesidades primarias y definitivamente son compras innecesarias y gastan gran cantidad de dinero. Los compradores compulsivos. Estos compradores compulsivos, por ejemplo, son característicos en el trastorno afectivo bipolar. Los bipolares tienen problemas de no controlar impulsos y generalmente tienen 3 adicciones. Eso es lo que precisamente nos hace sospechar de que esta persona sea bipolar. Porque según Akiscal, la regla de 3 incluye 3 adicciones. 3 adicciones diferentes. Puede ser una adicción química con 2 adicciones no químicas. O pueden ser 2 adicciones no químicas y puede haber una adicción química. También tenemos, por ejemplo, los adictos al sexo. Y se dice, por ejemplo, que también hay adictos al crimen. Esto, por ejemplo, en el estudio que se hizo de psicópatas o asesinos seriales, como Ted Bundy. Ahí, en este estudio, definitivamente se planteó la posibilidad de que estos psicópatas en realidad eran asesinos seriales porque ya ellos encontraban recompensa, un placer especial, una sensación muy gratificante en matar a sus víctimas y de diversas formas, acuchillarlos, matarlos con pistola. Yo recuerdo mucho que uno de los asesinos seriales entrevistado por el doctor Michael Stones afirmaba de que para él no era igual matar a una víctima con una pistola que con una arma blanca, una arma punzocortante, porque decía que en la arma punzocortante él entraba y salía con el arma y podía ver el último aliento de su víctima. Y eso lo hacía sentir como un dios. Entonces, aquí nosotros vemos también un sadismo, ¿no?, que tiene que ver con este tipo de adicción, ¿no? Adicción al crimen. Y se podría decir que existen adicción a las personas. Bueno, en esta diapositiva quiero que quede bien claro las etapas de la adicción. Nosotros empezamos como consumo experimental. ¿Quién no ha tenido la experiencia de niño o de repente de adolescente de haberse tomado una copita de vino o una copita de alcohol? Solamente hablo de una copita, ¿no? Eso significa consumo experimental. Yo recuerdo que muchos tíos a veces me han contado de que ellos por travesura veían, por ejemplo, que el papá tomaba con sus amigos, ¿no?, en la casa, un festín, ¿no?, y ellos se robaban una botellita de alcohol y dijeron, vamos a ver qué se siente. Y se tomaban una copita entre todos los hijos, ¿no?, para ver qué se siente, ¿no? Esto es el consumo experimental, ¿no? Es un consumo fortuito, es un consumo por curiosidad.
En realidad nosotros no sabemos si nos va a hacer bien, nos va a hacer mal, pero ya nos picó la curiosidad. Curiosidad que a veces puede ser muy mala. La segunda etapa viene a ser el consumo social o recreativo. La persona toma licor o consume tabaco o consume sustancias ilegales por distracción, por estar en una fiesta, en una discoteca, etcétera, ¿no? De tipo social y recreativo. Después viene el consumo habitual, donde la persona empieza no solamente a utilizarlo en actividades sociales, sino ya hay una rutina, hay un hábito. Por ejemplo, puedo decir de que ya estoy pensando en una fiesta, en la otra fiesta, etcétera, y yo tengo que salir y tengo que prepararme con las chelas, ¿no? Con el licor, ¿no? Ya tengo que ver si va a haber o no va a haber licor, etcétera, ¿no? Para divertirme, entre comillas, ¿no? Bueno, en el consumo perjudicial, que sería la otra etapa, la persona definitivamente toma grandes cantidades de alcohol. Ya estas cantidades están afectando incluso su desempeño en el trabajo, están trayéndole problemas familiares, y al ser encarados por el mismo médico, por el psicólogo o por los familiares, la persona no quiere reconocer. Prácticamente está en una etapa precontemplativa de la rueda de cambio, ¿no? Definitivamente la persona no quiere aceptar, es un consumo perjudicial, ¿no? O la persona parece que reacciona con un mecanismo de negación. Y en el consumo compulsivo, definitivamente, que es la última etapa de la adicción, la persona, bueno, por expresarlo así, se vuelve un títere, por ejemplo, con respecto al alcohol o con respecto al tabaco, ¿no? Ya tiene gran dificultad para detenerse y abstenerse. Estamos llegando a la etapa compulsiva, ¿no? Por ejemplo, si es alcohol, nuestro paciente nos contará de que a veces se pasa 3 días seguidos y no para de tomar licor, o toda la semana está tomando licor y no para. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión un paciente me contó de que creo que pasó 19 días tomando licor, todos los días. Es algo bastante difícil, ¿no? Bueno, en el cuadro clínico de toda adicción, para hacerlo más fácil, vemos las 3 C. La primera C significa cambios en el cerebro. El cerebro, obviamente, está diseñado para vivir la vida diaria, con situaciones que son gratificantes, reconfortantes, pero no con sustancias que de repente nos produzcan una estimulación adicional y una estimulación que de repente va a crear una enfermedad. Me refiero al núcleo accumbens. Si el núcleo accumbens es muy estimulado por sustancias como cocaína, marihuana, etcétera, sustancias ilegales, el mismo alcohol, se va a producir una producción de dopamina y de noradrenalina, adrenalina, donde aparte de estar alertas, la persona va a tener una sensación de placer muy grande y muy fuerte. Entonces hay cambios en el cerebro. La siguiente C es el cambio de conducta que tiene la persona. Si es un adolescente, vemos que ya no va a tener la misma responsabilidad que tenía antes, incluso baja sus notas en el colegio, y también incluso vamos a ver un cambio de amistades. Ya no es la persona que se reunía, digamos, con los amiguitos de siempre. Esta vez tiene otro círculo de amigos. Y la tercera característica, que lo dije anteriormente, es la compulsividad. O sea, la persona va a tener serios problemas para detenerse y abstenerse. Algo muy importante que quería referirme acerca de la enfermedad de la adicción
es que ésta tiene definitivamente un mal pronóstico si la persona consume estas sustancias desde muy niño, desde antes de la adolescencia, por ejemplo, o desde antes de la adultez, por ejemplo, en una etapa de adolescente, 10, 10 años, 12 años, 13 años, 14 años. Los consumidores actuales cuentan mucho que desde niños ya han estado probando licor. Entonces eso me da un mal pronóstico, porque ese cerebro ha sido muy cambiado desde etapas muy tempranas. Recordemos que nuestro cerebro pertenece a un sistema nervioso que madura a los 25 años de edad. Y si nosotros acostumbramos a nuestro cerebro a cosas que definitivamente lo van a alterar antes que se produzca este proceso de maduración que ocurrirá a los 25 años con la maduración de la corteza prefrontal, definitivamente mal pronóstico. Igual si es en el sexo femenino. La mujer moderna, digamos, tiene un hombro con hombro con el varón, ¿no? La mujer moderna tiene trabajos importantes, tiene también funciones ejecutivas, incluso también puede postular a la presidencia de la República, ¿no? Excelente. No negamos que la mujer en este siglo XXI tiene un rol muy protagónico, tiene la misma inteligencia que tiene el hombre y lo puede superar en otros aspectos que lo da el sexo femenino, pero en cuestión de adicción, la mujer tiene más características fisiológicas y de neurotransmisores para, digamos, caer rápido en una dependencia física, psicológica y tener problemas de adicción. Tenemos, por ejemplo, una de ellas es el tabaco, la acción de fumar, ¿no? La acción de prender el cigarrillo y fumar, ¿no? En realidad, nosotros en la adicción al tabaco, a la nicotina, no es solamente por la nicotina, sino también aquí hay una actividad, porque es una característica social que la persona prende el cigarrillo, ¿no? Y lo inhala y exhala. Es una actividad. En realidad, si hacemos un análisis, por ejemplo, de este tipo de adicción, no solamente yo veo una adicción a la nicotina, que es la sustancia, sino también a la actividad, porque es una actividad que la persona hace, toma aire y luego lo bota, ¿no? Y muchos dicen, me relajo cuando fumo, pero en realidad se relaja porque toma aire y exhala aire, y lo hace de una manera armónica, pero la persona confunde, ¿no? Y se entrega a un problema de adicción. Si tú tienes personalidad límite, también vamos a tener mucho problema para poder tratar la adicción que puedas tener, ¿no? A lo que sea. Pero la personalidad límite es uno de los trastornos de personalidad que más problemas neuróticos puede tener y que también, digamos, tiene muchas conductas de riesgo, ¿no? Hay problemas de promiscuidad, de anorexia nerviosa, de bulimia, y generalmente se ven muchos problemas de alcohol y drogas. Es de mal pronóstico si mi paciente tiene un trastorno límite de personalidad. Si mi paciente tiene un trastorno psicótico, por ejemplo, esquizofrenia o bipolaridad, también hay mal pronóstico. Si es disocial o antisocial, también. Y si tiene historia de 3 adicciones, por ejemplo, adicción al tabaco, adicción al alcohol, adicción a la marihuana o otra sustancia ilegal, también va a tener un mal pronóstico, porque vemos que hay 3 adicciones, ¿no? O sea, sería una adicción a múltiples drogas, que es algo que también está reportado dentro de los diagnósticos multiaxiales del CIE-10, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos también, si es que la persona afectada tiene antecedentes de intentos de suicidio, también será un mal pronóstico.
Bueno, para terminar la exposición quisiera decir lo siguiente, ¿no? Que la connotación social de la palabra adicción, según la Organización Mundial de la Salud, es una connotación muy peyorativa, porque decirle drogadicto a alguien o decirle adicto a alguien es como condenarlo a decir que es una persona irresponsable, de repente con una moral un poco dudosa, de repente incluso con problemas de tipo penales, delincuenciales. Tiene una connotación muy negativa de enfermedad, sobre todo cuando ha habido también adicción a las drogas ilegales, ¿no? Como que son personas marginales y de repente hasta con comorbilidades psiquiátricas muy importantes, ¿no? Entonces, la connotación social de la palabra adicción, según la Organización Mundial de la Salud, es que es muy peyorativa. Por ejemplo, decirle drogadicto a una persona, ¿no? O sea, debemos de evitar, digamos, calificar. Podemos referirnos a la acción, pero no podemos poner etiquetas globales ni calificar a nadie. En el anterior programa hablamos precisamente de las benzodiazepinas y del uso racional de ellas. Entonces, en este programa, para evitar, por ejemplo, una dependencia a benzodiazepinas, podríamos seguir las siguientes medidas para evitar o para prevenir precisamente estos problemas, ¿no? En primer lugar, la educación, un programa de tratamiento para los que han sido abusadores del clonazepam o del alprazolam, y la regulación por parte del profesional médico tratante, ¿no? Que pueda decir, señora, usted está tomando este clonazepam ya por un año, no podemos mantener puro el medicamento porque tenemos que asociarlo con otros medicamentos también para la noche, si es un problema de insomnio crónico, ¿no? Tenemos que alertar al paciente, ¿no? O sea, una regulación. También una regulación por parte de las organizaciones, por ejemplo, organizaciones médicas donde se estén prescribiendo estos productos, ¿no? Y también de parte de los fabricantes, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa. He pretendido aclarar dos términos que se utilizan muy comúnmente en farmacodependencia: la dependencia física, la dependencia psicológica y lo que es la adicción. Si te gustó mi programa, regálame un like, presiona la campanita de notificaciones y te llegarán más programas de Psiquiatría ICA. Hasta luego, ha sido un gusto.